¿Qué tal, familia? Buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? Pues aquí estamos grabando este video que pues por las circunstancias que estamos viviendo no podemos vernos aquí en la congregación, pero sí podemos seguir con nuestros estudios, sí podemos seguir aprendiendo y conociendo más de las profundidades de la palabra de Dios y deleitarnos, maravillarnos con esto que estamos aprendiendo. El día de hoy pues va a ser nuestra tercera clase de la serie Descubriendo el Misterio de la Trinidad. Llevamos 2 clases y esta va a ser la última, y espero que tú estés en tu casa, en tu hogar, o que estés con tu familia y tomes una Biblia, una libreta, puedas hacer anotaciones y juntos podamos iniciar este estudio. ¿Te parece? Vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias por esta manifestación de tu Espíritu Santo que nos va a dar el entendimiento para conocerte más, aprender más de ti, tener esta revelación, Señor, que es a veces muy difícil, que nuestra mente finita no alcanza a entender, pero que tú con tu misericordia y tu poder nos haces entender los misterios que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está en su hogar. Bendícenos en este tiempo, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, amada familia, vamos a empezar. Llevamos 2 clases y en la primera clase pues teníamos como ejemplo de ilustración para entender la Trinidad, pues nosotros mismos. Cómo entender que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son 3 personas, pero un solo Dios. Pues a veces, o no a veces, sino más bien va a ser más fácil si nosotros nos vamos a describirnos a nosotros mismos. Somos seres espirituales, tenemos un alma donde está el depósito de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, y tenemos un cuerpo. Pero no somos 3 personas, hay 3 áreas en nuestra vida, pero las 3 unidas, cada uno con su función, pues hacen una sola persona. No somos 3 personas, somos una sola persona. Entonces, de una manera así sencilla y simple, pues podemos explicar que la Trinidad son 3 personas en un solo Dios. No creemos en 3 dioses. Esta es una falsa doctrina. Somos creyentes de un solo Dios manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La clase pasada aprendimos que la palabra Trinidad como tal no aparece en ningún pasaje, en ningún versículo de las Sagradas Escrituras. La palabra Trinidad no existe. Sin embargo, está implícita. La palabra Trinidad está implícita desde el inicio hasta el final de la Escritura, y podemos inferir, como muchos estudiosos lo hicieron, podemos inferir precisamente que son 3 personas en un solo Dios. Y bueno, pues arrancando ya nuestra tercera clase, pues vamos a retomar esto, y como lo hemos venido comentando, pues hay mucha controversia, hay muchos que creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo, otros creen en el Hijo, pero no creen que los 3 es un solo Dios, y esto puede causar una serie de controversias, aparte de que nuestra mente no alcanza a entender todos los misterios de Dios. ¿Quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién conocerá la mente de Dios? Imposible, ¿verdad? Sin embargo, vamos teniendo la revelación de lo que Él mismo quiere revelarnos de Él, lo que Él quiere darse a conocer y se quiere manifestar en nosotros. Como Él quiere y a quien quiere, Él lo revela. Decía Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un predicador, muy buen predicador bautista del siglo antepasado, finales del 1800. Y fíjate lo que él dice con respecto a querer entender la Trinidad. Dice:
Si tratas de entenderla, perderás la mente. Pero si tratas de negarla, perderás el alma. ¿Y cuánta razón? Porque la Trinidad, esta doctrina, no se entiende, pero se cree, se acepta. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 22. Por cierto, hago ahí un paréntesis, porque algunos de ustedes ya tienen en su poder una copia del estudio, y les ofrezco una disculpa porque en la escritura, en ese estudio dice Lucas 10:2, quiero que por favor le corrijan, que es Lucas 10:22. Y Jesús mismo nos dice en este versículo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Debemos pedir en oración a nuestro Padre que Él nos revele las cosas que Él cree que podemos asimilar, y que sobre todo podamos llevar a la práctica o en una transformación en nuestro ser. Hay cosas que tal vez queremos que Dios nos revele y nada más nos va a emanecer ese conocimiento. El conocimiento por sí solo no nos va a hacer mejores cristianos, sino es el conocimiento de la palabra y es la obediencia de la palabra. Dios quiere que estemos siendo transformados a la misma imagen de Cristo, y esa imagen de Cristo va a ser revelada a nosotros por voluntad del Padre. Yo anhelo más revelación, tú, pero ¿qué voy a hacer con esta revelación? Sería una buena pregunta. ¿Qué vas a hacer tú que estás escuchando esto? ¿Qué vas a hacer con la revelación que Dios te va a dar? Espero que esto se traduzca en cambios, en pasión por el Señor, en compasión por las almas y todos los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a continuar. La manifestación de la Trinidad la vemos a lo largo de toda la Escritura, desde el principio hasta el final. Vemos ahí está metida Dios Padre, está revelado Dios Padre, está revelado el Hijo, está revelado el Espíritu Santo, y a mí me fascina cuando estoy leyendo con detenimiento la palabra de Dios y de repente me encuentro con un versículo que el Espíritu Santo me revela que ahí está Jesús. A lo mejor no dice la palabra literal Jesús, pero está revelado, está profetizado en los libros proféticos. Y yo me maravillo porque yo digo, este es Jesús, y compruebo el cumplimiento de esa escritura en los evangelios. Y eso me emociona en gran manera. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo esta preciosa presencia tanto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en cada uno de los versículos. Y sí, es cierto, cuando vamos profundizando en la palabra, nos damos cuenta, los que hemos leído toda la Escritura, espero que tú seas uno de ellos, que en el Antiguo Testamento está revelado el Padre. Hay mayor presencia de Dios Padre. Está ahí el Padre como un Dios omnipotente, como un Dios soberano, con la autoridad de un Padre para crear, para hacer todas las cosas. Dios soberano, Padre de huérfanos, como nos dice el Salmo. Vamos a ver algunas escrituras, tal vez no todas las podamos leer, pero vamos a mencionarlas. Yo quiero que me acompañes, por favor, al Génesis, capítulo 1, en el versículo 1, en el inicio de todas las cosas. Y ahí vemos a Dios Padre. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, versículo 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Vemos ahí mencionado al Padre, pero también vemos cuando dice el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Ahí están, ahí los vemos, ahí están manifestados. Hay otras escrituras, por ejemplo en el Salmo 68, versículo 5. Espero que tengas tu Biblia ahí a la mano y juntos podamos ir descubriendo estas maravillas y leyendo estos versículos. En el Salmo 68, 5, perdón, tal vez me tardo un poquito en encontrarlos, pero dice aquí la escritura: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos. Dios Padre, aquí. Dios es un papá, ahí está. Ahí está. Me acuerdo que en la primera clase, una de las preguntas que hacíamos, ¿por qué era necesario tener una revelación de Dios Padre? ¿Para qué? Para tener identidad, para saber que somos hijos de un Padre hermoso, precioso, bondadoso, que nos ama. Por eso es importante la revelación de Dios Padre. Y aquí lo encontramos en el Salmo 68, 5. Hay muchas más escrituras, te voy a mencionar algunas. Salmo 96, 7 al 10. Tenemos también Isaías 45, del 11 al 12, por mencionar algunas. En el Antiguo Testamento, cuando tú lo leas, pide al Espíritu Santo te dé la revelación y que puedas encontrar también ahí, no solamente al Padre, sino también puedas encontrar al Hijo. Jesús está manifestado en el Antiguo Testamento, pero profetizado por los profetas que tuvieron una revelación, una inspiración de parte de Dios, y esas profecías que nos revelaban a Jesús, vemos su cumplimiento en los evangelios. Una de ellas hermosa, que es Isaías 7:14, muchos de ustedes se acordarán de este pasaje, donde nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién es? Jesús. Ahí está Jesús. Esta profecía de Isaías 7:14 se cumplió en el Nuevo Testamento con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que es maravilloso hacer estos descubrimientos, tener este entendimiento de la palabra? ¿Por qué? Porque entre más le conocemos, más le amamos. Más le amamos. Y también, bueno, el Espíritu Santo está manifestado en el Antiguo Testamento. Por cierto, te quiero mencionar que hay algunos teólogos estudiosos de la palabra que ellos han utilizado la palabra dispensación. La palabra dispensación es un método de interpretación de la historia bíblica que divide en etapas o periodos de tiempo los propósitos de Dios para la humanidad. Por ejemplo, no vamos a ver todas las dispensaciones, son 7 por cierto, pero solo menciono la primera, que habla de la dispensación de la inocencia, cuando el hombre tenía esa comunión con Dios, cuando no había pecado, y a eso le llaman la dispensación de la inocencia. Ahora, ¿a qué voy con esto? Lo que estamos viviendo el día de hoy, que es a partir de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y nos dejó al Espíritu Santo para que viva Él dentro de nosotros y poder predicar el Evangelio. A esta etapa, a esta era, los teólogos le han llamado que estamos en la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, pues la dispensación era la manifestación del Padre, en los evangelios era el Hijo, y ahora estamos en la era del Espíritu Santo hasta
que Jesucristo regrese. Esa es otra dispensación. Esto es conocimiento solamente, pero sí que entendamos que toda la Biblia es acorde, toda la Biblia es congruente, toda la Biblia está inspirada por Dios, y en toda la Biblia está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué decir de los evangelios? Los evangelios nos muestran al Hijo, la biografía desde que Él fue concebido hasta su muerte, hasta su ascensión, hasta su resurrección. Jesús revelado y manifestado en los evangelios. ¿No te maravilla cuando lees los evangelios y puedes darte cuenta de todo lo que Él ha hecho, lo que Él nos enseñó, los milagros que Él hacía, toda su enseñanza, sus revelaciones, que hasta el día de hoy son pan de vida para nosotros? Son alimento no solamente a nuestro espíritu, sino a nuestra alma. Nos ha cambiado la forma de pensar, nos ha transformado aún el carácter, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Ningún hombre puede cambiar a otro hombre, solamente el Creador. Y Jesús nos dejó esas enseñanzas en los evangelios para darnos cuenta cómo se puede vivir una vida digna, una vida que agrade a Dios, una vida semejante a la que Él vivió. Pero también fíjate que en los evangelios Jesús nos revela al Padre. Ahí está también. Él nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, versículo 14, el capítulo 14, versículo 7, y hay muchas escrituras donde Jesús nos está revelando al Padre. Dice esta escritura, Juan 14, 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Wow! El Padre y Jesús, uno solo. Y hay otras escrituras, por ejemplo, Lucas 23, versículo 46, donde Él está clamando, Padre, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Entonces, Jesús también revelándonos la deidad, revelándonos al Padre, y por supuesto también al Espíritu Santo. Él dijo, no los dejaré solos, les dejaré otro consolador. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 25. Y bueno, pues ahora en el libro de los Hechos, la manifestación del Espíritu Santo. Creo que el libro de los Hechos es uno de los libros que más manifestación tiene o encontramos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu corazón, está en mi corazón, y es el poder mismo de Dios para vivir la vida cristiana, para obedecer y caminar en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 28, versículo 25, todas las cartas, las epístolas de los apóstoles, las de Pedro, las de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, las voy a repetir por si las estás anotando. Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 28, versículo 25, Romanos 8, 5, Primera de Corintios 12, 7, Apocalipsis 1, 10, Apocalipsis 5, 13, por mencionar solamente algunas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Israel, el pueblo elegido de Dios, era la única nación monoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Este término, creían en un solo Dios, monoteísta. Y en la era de los patriarcas, ellos creían fervientemente en un solo Dios. Todos los demás pueblos a su alrededor tenían muchos dioses.
como nuestros antepasados, ¿verdad? El dios del sol, el dios de la luna, el dios de la fertilidad, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice: oye Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Esa era la base, ese era el fundamento de su fe. Y ahora nosotros también tenemos el mismo fundamento que el pueblo de Israel. Creemos en un solo Dios, manifestado, como lo hemos estado estudiando, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo Dios. Toda la Biblia, y lo quiero enfatizar, toda la Biblia está llena de las tres personas, en perfecta armonía y operación. En algunos versículos, está así literalmente los tres juntos, ¿sí? Por ejemplo, en Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice Jesús: por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres. No tenemos que tener una revelación extraordinaria para decir, es que ahí hay tres dioses. No, es un solo Dios. Y si esto no es suficiente, quiero terminar este estudio con leyendo la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. ¡Wow! ¿Creemos que son un solo Dios? Por supuesto que sí. Sí lo creemos. Pablo, fíjate que Pablo, quiero cerrar el estudio con esto. Pablo fue uno de los apóstoles que tuvo unas revelaciones tan fuertes que nadie más ha tenido como él. Pablo dice él mismo que él fue llevado al tercer cielo, que vio cosas que el ser humano no puede explicar. Pero Pablo, habiendo sido transformado por este Dios único, precioso, omnipotente, soberano, misericordioso, él sabía la importancia de estas revelaciones, que en su debilidad humana, estas revelaciones podrían haberlo llevado a un orgullo espiritual y a una posición de ver a todos los demás pues como inferiores, porque pues nadie había tenido la revelación que él. Sin embargo, Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Tú has leído algo de la vida de Pablo? Yo te recomiendo que busques su biografía o la misma palabra nos habla de esto. Dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Para que la grandeza de las revelaciones. ¡Wow! Pablo tuvo grandes revelaciones, pero ¿sabes qué? Él fue humilde. Y yo te quiero dejar este principio. Entre mayor revelación, mayor humildad. Entre más conocimiento tengas de nuestro Señor, más humilde debes de ser delante de los hombres. Nos falta conocer mucho.
Nos falta conocer mucho de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios de Espíritu Santo. Yo te invito que entre más comunión íntima tengas con Dios, más les vas a conocer y más te vas a maravillar. ¿Para qué? Para reflejarlo, para manifestarlo. Pues, amada iglesia, gracias por tu paciencia, por haber estado aquí. Yo sé que no es lo mismo estar en la congregación, ahí en la mesa con nuestros hermanos, pero gracias. Espero que hayas aprendido y el próximo miércoles nos volveremos a ver en otros estudios. Que Dios te bendiga.